Señal directa. ¿Qué implicaciones políticas y sociales, me atrevo a decir inclusive económicas, trae consigo la salida del gabinete, particularmente de la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier, y su salida del proyecto de la Cuarta Transformación? Ahora dice que solamente estará desde la porra. Todavía le agregaríamos, y sumando tal vez hasta los 38 cambios durante todo este tiempo en el gabinete de López Obrador. Bueno, sobre esto platicamos a continuación con el doctor Luis Ignacio Román, economista del ITESO. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarles, de estar nuevamente con su auditorio. Y pues sí, un tanto sorprendido a la hora de ver la nota de esta mañana sobre la renuncia de Tatiana Cloutier. Recordemos que ella apareció prácticamente como la cabeza del pensamiento económico de la propuesta de López Obrador en el 2018. De hecho, llegó a salir inclusive como la propuesta alternativa de México, una serie de mensajes de lo que ella había llamado el PGnomics. En otras palabras, la visión de Estado que se tendría. A ver, ¿qué es lo que finalmente me parece que está ocurriendo? Una serie de discusiones muy importantes sobre el sentido de la economía en el gabinete actual o con el gobierno actual. Más allá de estos 38 cambios en términos generales, quisiera hacer un zoom sobre lo que es propiamente el área económica. En las tres instituciones fundamentales, me estoy refiriendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Secretaría de Economía, hemos tenido este tipo de situaciones un tanto cuanto sorpresivas. Recordemos el caso de Ursúa, el primer secretario de Hacienda del actual gobierno. Recordemos el caso de Herrera, que en principio se había planteado que iría como gobernador del Banco Central, y ahora el caso de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía. ¿Qué significa? Creo que hay un doble mensaje en la estrategia económica del gobierno. Por un lado, a nivel financiero, ha sido sumamente ortodoxo el gobierno en la lógica del no nos vamos a endeudar, no vamos a tener déficit, vamos a orientar el gasto fundamentalmente a las transferencias sociales, pero manteniendo siempre el equilibrio financiero como un punto completamente esencial en una serie de cuestiones donde es más ortodoxo que los mismos gobiernos anteriores. Y por el otro lado, de repente un discurso social redistributivo de la renta que va mucho más en el sentido del mensaje que procuraba dar en el 2018. Pero finalmente son dos estrategias que pueden resultar contradictorias y generan tensiones. No sé si haya sido esa la razón de la renuncia de Tatiana Cloutier, yo imagino que no, pero puede ser que se acumule a una serie de visiones estratégicas no siempre compatibles sobre qué es lo que hay que hacer. En todo caso, la Secretaría de Economía tiene como función fundamental justamente la promoción del sector empresarial y la promoción en gran parte también de las exportaciones. En otras palabras, aquí lo sensible no es solamente la salida de Tatiana Cloutier, sino de saber cómo será reemplazada, bajo qué lógica, qué cambio de estrategia puede haber, y en el caso del Gobierno de México, en parte de manera acertada, se ha negado a establecer grandes subsidios a grandes empresas y al sector exportador, porque hubiera generado un déficit mucho mayor y porque tendríamos mucho más problemas ahorita en términos de deuda. Pero por otro lado, también es muy difícil pensar que pueda integrarse la economía si no tenemos una lógica de acuerdos más dinámica y más fuerte con los sectores productivos. Creo que esto es lo que está en discusión en términos generales. Yo espero que Tatiana Cloutier mantenga una presencia importante dentro del gobierno, digamos, creo que es una de las funcionarias que ha generado mejor opinión. También tenemos dentro del gobierno ahora la incorporación
de Alicia Bárcena, quien fuera la secretaria ejecutiva, la directora, digamos, de la Comisión Económica para América Latina, y entonces se mantiene alguna posibilidad de tener una estrategia alternativa que pueda ser consistente para estos 2 últimos años. Yo creo que a la hora de hablar sobre las implicaciones empresariales, si yo fuese empresario, lo primero que diría es pago por ver. En otras palabras, primero veamos quiénes van a estar y veamos también qué continuidad o qué cambio de estrategia podrá establecerse con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora. Muy buenas tardes, maestro Ignacio Román. Le saluda Josefina Real. Oiga, maestro, un abrazote. Igual para usted. Oiga, maestro, lo que vimos esta mañana, bueno, pues el anuncio, la renuncia de Tatiana, da un mensaje emotivo, pero no explica los motivos de por qué se va. Incluso hasta se le quiebra la voz. Ahorita dice, si yo fuera empresario pago por ver, o sea, ¿qué es lo que sigue? Pero mi pregunta sería, esta renuncia y los cambios que se han venido dando en el gabinete en materia de economía, finanzas, dineros, ¿cuál sería la implicación económica para los que no son empresarios grandotes, sino en términos generales a la población? Mira, en términos generales, la Secretaría de Economía en México ha jugado ya un papel mucho menos relevante, no hablo de este gobierno, sino desde hace 3 o 4 administraciones, que el que jugaba antes. Recordemos que históricamente México tenía 2 grandes secretarías, una dedicada a los ingresos del sector público, la Secretaría de Hacienda, y otra dedicada a los gastos, que eso primero era Secretaría de Programación y Presupuesto, luego Secretaría de Economía como parte de lo que no se fue a la Secretaría de Hacienda, en fin. La cuestión es que en realidad la Secretaría de Economía no es la que toma las decisiones económicas fundamentales. En otras palabras, no implica un cambio de estrategia de fondo. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos del apoyo no a los grandes empresarios, no al sector exportador, sino a la microempresa y al ciudadano común y corriente, en realidad la Secretaría de Economía ha estado relativamente alejada desde hace décadas. Justamente algo que podría ser muy interesante en términos de estrategia económica es que la Secretaría de Economía fuese mucho más cercana a ellos, al consumidor, al micro y si acaso pequeño empresario, a las zonas, a las empresas de las zonas económicas más marginadas, pero esto no lo hemos tenido en la actual administración. Entonces, por eso sigo con la insistencia de este pago con ver, es decir, más allá de la persona, más allá de los conflictos personales, más allá de las desavenencias entre los decires y sentires de López Obrador o del secretario de Hacienda o del gobernador del Banco de México, ¿qué cosas son las que eventualmente pueden cambiar en estos últimos meses, menos de 2 años, que quedan para que termine la administración? Para mí, sobre todo por el hecho que acabas de señalar, de que no dio explicaciones del por qué, sigue siendo una gran interrogante. Gracias. Lo que es un hecho, doctor Ignacio Román, es que, bueno, la salida de Tatiana Cloutier de este primer círculo en torno a López Obrador, por supuesto que sí genera muchas conjeturas. Uno, abierta y públicamente rechazaba la militarización del país. 2, bueno, se va en un momento en el que estamos con una hiperinflación aún no controlada a pesar de los esfuerzos que se hacen, en un momento en que todavía están pendientes las negociaciones por las controversias del TEMEC, y todavía las conjeturas también se van a otros aspectos, a los de la política, porque ahora ya algunos dicen que su hermana, Rebeca Cloutier, buscaría a ver si hay cabida para que se sume Tatiana, insisto, conjeturas al fin, se sume a Movimiento Ciudadano para buscar alguna diputación, buscar alguna alcaldía, aunque también dicen, bueno, ella siempre ha aspirado más bien al Senado. En todas estas conjeturas, a ver dónde nos podemos colocar. A ver, varios puntos. Uno, la Secretaría, de acuerdo a la percepción ortodoxa que se ha tenido en la economía en México y que se mantiene ahora, la base fundamental, ahora un poquito menos, es que la inflación es un fenómeno monetario. En otras palabras, es controlado
por tasa de interés, por emisión de dinero del Banco Central, etcétera. Esto no depende de la Secretaría de Economía. Y en realidad cuando hablamos de hiperinflación, en términos generales estamos hablando de niveles de 3 dígitos, históricamente, inflación superior al 100%. En el caso de México, curiosamente la ortodoxia ha sido al revés. A pesar de que la inflación esté en más del doble del techo establecido o previsto originalmente por Banco de México, por primera vez en 50 años tenemos inflación inferior a la de Estados Unidos y la de Europa. Entonces, no estamos en una situación de fenómeno hiperinflacionario, pero sí en una situación internacional difícil que sí le está pegando a México. Ahora, en términos políticos del qué se quiere hacer, bueno, finalmente, desde Maquillo, desde lo que llamábamos el gordo Cloutier hace muchas décadas, en realidad la familia Cloutier ha estado participando enormemente en la vida política en un montón de partidos. Entonces, efectivamente se presta a muchas conjeturas. La derivación política que tenga lo que se hace ahora, pero de nuevo, también hemos tenido diferencias muy significativas al interior de esa familia. Entonces puede haber unos en el PAN, otros en Movimiento, otros en Morena, y también ahí seguramente se están moviendo muchas cosas. Lo más delicado que dices, y delicado en el sentido de que ojalá no tengas razón, porque sería ahí sí muy complicado el manejo, es que la renuncia tenga que ver con el tipo de resolución que se derive de el conflicto alrededor del TEMEC, sobre todo por la parte energética. Si ahí hay tensión fuerte en el gobierno mexicano al interior sobre qué hacer frente al diferendo que se está teniendo con Estados Unidos al respecto, ahí sí estaríamos hablando de un problema severo para la economía y por lo tanto es importantísimo que se aclare rápidamente. Doctor Román, con un sí o un no, porque desafortunadamente se nos agotó el tiempo y después de que en 6 horas hay más de 10.587.000 teorías de por qué se fue Tatiana Cloutier, la pregunta es, ¿se fue o no por la puerta grande? Yo creo que la historia de Tatiana Cloutier, independientemente de cómo se haya salido, seguirá en el escenario y seguirá teniendo un papel significativo en México. Es una gente valiosa, es una gente que ha demostrado su congruencia y yo espero que sigamos oyendo hablar de ella en los medios, en la política, en la economía y que estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que diga o haga, esté presente. De acuerdo. De acuerdo. Un abrazo, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.